Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. En nombre de la CCI France Colombia, les damos la bienvenida a nuestro webinar sobre mecanismos para realizar negocios y actividades en Colombia, aspectos legales, tributarios y cambiarios. Este webinar lo estamos haciendo con el apoyo de nuestra empresa afiliada Mazars en Colombia. Hoy nos acompañan como panelistas Laura Di Santo, abogada laboral senior, Hernán Mauricio Cárdenas, gerente de impuestos, Felipe Manrique, abogado legal senior, y el moderador del día de hoy será Andrés Cortés Hernández, socio Tax and Legal. Si tienen preguntas, las pueden ir escribiendo en la parte de Q&A o en el chat para que nuestros speakers las respondan al final de la presentación. También les recordamos que subiremos en los próximos días a nuestra página web la presentación de la charla junto con la grabación de la sesión y la encontrarán en www.france-almediocolombia.com. Adelante, Andrés. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias igualmente a la Cámara por permitirnos tener esta oportunidad tan valiosa de compartir con todos los que asisten hoy estos temas que hemos visto que redundan en lo que los clientes están buscando. Y muchas gracias, por supuesto, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Hoy lo que nosotros estamos viendo es que el país está sumido en un, podríamos llamar, un momento de crisis económica, pero cuando se toca a fondo, lo único que se puede hacer es subir y salir adelante. Así que este es el momento en el que empiezan a surgir nuevas ideas de negocio, nuevos emprendimientos, apoyados algunos en que el sector se está reactivando, otros en la supuesta y seguramente reinvención que ha tenido la economía. Y para eso, pues nosotros hemos venido detectando cuáles son las dudas e inquietudes que desde el punto de vista legal o corporativo, laboral, tributario, encontramos en muchos de nuestros clientes. Y lo que queremos es compartir hoy con la Cámara todos esos elementos que nos llenan de curiosidad y que seguramente pueden ayudar a que las personas que actualmente están pensando en desarrollar negocio, en adelantar un nuevo negocio, pues puedan de alguna manera salir de esas inquietudes preliminares o de carácter general que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, pues teniendo este tema en cuenta, este tema de la reactivación, nosotros hemos visto que nuestros clientes siempre se preguntan, oiga, ¿cómo puedo realizar una inversión en Colombia? ¿Cómo puedo adelantar un negocio en Colombia? ¿Cuál es el mejor mecanismo? Tal vez lo pueda hacer a través de un negocio fiduciario, o tal vez lo pueda hacer a través de un simple contrato, o tal vez lo recomendado sea la sociedad. Entonces, yo quisiera, Felipe, si usted nos puede ayudar desde su perspectiva legal y corporativa, ¿cuáles son los mecanismos con los que cuenta un inversionista para realizar un negocio en Colombia, bien sea local o extranjero, ese inversionista, y de alguna manera se puede encontrar alguna favorabilidad en alguno de estos tipos o modelos para realizar negocios? Claro, claro que sí. Bueno, gracias Andrés. En primer lugar, buenos días a todos, agradeciendo también la presencia de todos los asistentes y esperando que por supuesto sea de gran ayuda para todos ustedes. En cuanto a la pregunta, sí, claro, existen múltiples vehículos y mecanismos para hacer negocios en Colombia y por supuesto dependerá, digamos, esa mejor decisión en cuanto a qué vehículo elegir, dependerá exclusivamente de la necesidad propia del accionista o inclusive del mismo negocio que se pretenda adelantar. Yo creo que nosotros estamos acostumbrados inicialmente a pensar en sucursales y sociedades como estos únicos vehículos que tenemos en Colombia para hacer negocios. Pero a pesar de que son, por supuesto, muy buenos, generalmente dejamos otro tipo de mecanismos, como lo son los contractuales, que de alguna manera nos pueden ayudar también a tener cierta participación en Colombia. Me gustaría empezar, digamos, en este caso con el tema contractual. Tenemos un contrato muy interesante que es el de cuentas en participación. Este contrato no es otra cosa que la típica figura de un acuerdo de voluntades donde dos o más personas, ya sean estas colombianas, extranjeras, naturales o jurídicas, unen sus esfuerzos, su experiencia, sus recursos, su conocimiento para celebrar un determinado negocio. Yo creo que no es un secreto que
que a veces los retos y exigencias propias de un negocio determinado que se quiera desarrollar acá en Colombia puedan llegar a superar la capacidad del inversionista, ya sea porque este inversionista no cuenta con los recursos, con el conocimiento o con la experiencia suficiente para desarrollarlo. Y eso sin duda representa una barrera para aquellos inversionistas que aún se sienten un poco desconfiados en unir su patrimonio con otros comerciantes, por ejemplo, mediante la constitución de un vehículo como lo fuera una sociedad. Y claro, esta desconfianza justificada, creería yo, y ligada al típico riesgo que existe entre los inversionistas de unirse con alguien y llegar de pronto a perder ese control que tengan sobre su compañía o negocios. Pero pues acá viene una de las interesantísimas ventajas de este contrato, y es que recae, yo creo que en la posibilidad de asociarse con terceros sin que dicha unión cree una entidad jurídica independiente y separada a la de los participantes, como sí lo haría, por ejemplo, una sociedad. Esto me permite no solo pues esta ventaja, sino además compartir y distribuir los riesgos propios del negocio que yo quiero ejecutar. ¿Cómo funciona esto? Si bien todas las partes aportan en el negocio propiamente, aquí juega un rol importantísimo y muy protagónico el llamado partícipe gestor. Este gestor es el que ejecuta todas las operaciones del negocio y además es el que se muestra frente a terceros como el único dueño del negocio. Viene en una segunda escenario o protagonista, los participantes no gestores, o que también se conocen como inactivos y ocultos, que juegan un rol un poco más pasivo en este tipo de negociaciones. Por supuesto, aportando también al negocio como quiera que de pronto se haya regulado en el contrato. Creo que la pregunta que nos resulta acá es, bueno, si yo estoy participando en un contrato, ¿yo por qué me voy a mantener oculto? Yo creo que la respuesta tal vez recae en que este tipo de contrato simula de alguna manera una especie de financiación, yo creo que dirigida a aquellos inversionistas o comerciantes que cuentan con el conocimiento, que de pronto no cuentan con el conocimiento y los recursos para desarrollar determinado negocio. Y por supuesto, a esto se suma el beneficio que los rendimientos pues, van a repartirse entre las partes como bien se haya considerado. Yo creo que una de las de los ítems importantes que se diferencia a otros contratos es que acá no vemos la obligación de llevar una contabilidad separada o propia del contrato. Entonces llama mucho la atención a veces este tipo de contractual para hacer negocios. De otra parte tenemos la agencia comercial, que es un contrato también interesantísimo para personas que quieren explorar mercados en regiones diferentes a las que ya conocen o a las que ya tienen presencia. Este contrato yo creo que puede entenderse como una forma de intermediación en donde un agente, de manera muy autónoma, por supuesto, promueve los negocios de un comerciante, pero no solo como ese típico mero agente que lleva y promociona o capta nuevos clientes, sino inclusive también se puede hablar de un fabricante, un distribuidor de productos. Yo creo que como beneficios interesantes tenemos que, sin perjuicio de la independencia que tiene la gente, podemos regular en el contrato esos parámetros y reglas de juego específicas sobre cómo, digamos, el agente debe actuar en el contrato y en el desarrollo de las obligaciones propiamente dichas. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando la gente tiene una autonomía, yo puedo obligarlo a este agente a cumplir ciertos métodos propios, ya sea de fabricación o métodos de distribución del producto. Y esto generalmente con la única tendencia de proteger ese método de producción o comercialización que yo tengo, que al final del día va a repercutir en salvaguardar el nombre del producto y la calidad, por supuesto, con la que yo quiero llegar o llegar a los comerciantes, perdón, a los consumidores. Por supuesto, no podemos dejar el tema de las SAS a un lado. Sobre las SAS podemos decir que es un vehículo que permite el desarrollo de negocios a largo plazo, por supuesto, simplificando de manera sustancial todos los trámites de creación y de funcionamiento. Su estructura corporativa es una de las más flexibles de todos los tipos societarios que existen actualmente en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo fijar unas reglas de juego en mis estatutos diferentes a los que, por ejemplo, se prevén en la misma ley. Se pueden constituir con un solo accionista, por supuesto, que es algo interesantísimo, ya sea esta una persona natural o jurídica nacional o extranjera. Se prescribe, por supuesto, se prescinde, por supuesto, un requisito arcaico que teníamos en nuestra legislación, que era incorporar estas compañías a través de una escritura pública ante notario, dispendioso y a veces costoso. Se pueden, digamos, crear diferentes tipos de acciones diferentes a las previstas en el ordenamiento legal que
de alguna manera me permite a mí regular qué derechos y obligaciones puede tener cada accionista, dependiendo, por ejemplo, su aporte y no necesariamente la típica que conocemos en el ordenamiento. Yo creo que tal vez uno de los mejores ejemplos de flexibilidad que tenemos en los acuerdos de accionista, que pues se pueden desarrollar en otras sociedades, pero acá encontramos unos temas muy amplios para regularlo, donde me dicen todo lo que sea legal, usted lo puede incluir acá. Ya finalmente yo creo que como sucursales el tema es un poco más sencillo. Tenemos una interesantísima ventaja, y es que cuando yo voy a desarrollar, por ejemplo, negocios con el Estado, procesos licitatorios, yo puedo acreditar la experiencia de la casa matriz, cosa que evidentemente va a ser muy interesante para los procesos. Desafortunadamente este es un tipo un poco anticuado, entonces vamos a tener formalidades como escrituras públicas y demás. Muchas gracias, Felipe. Yo quiero abordar este mismo tema desde el punto de vista tributario y voy con Mauricio Cárdenas. Mauricio, Felipe nos comentaba diferentes métodos o diferentes alternativas para desarrollar negocios en Colombia. Dentro de estas, pues nos mencionaba el contrato de cuentas en participación, nos mencionaba la agencia mercantil, nos mencionaba la sociedad SAS y por último nos habló de la sucursal. Desde la perspectiva tributaria, ¿existe algún tipo de vehículo que sea más favorable que otro? Es mejor, por ejemplo, tener una sucursal de sociedad extranjera que tener una sociedad mercantil entre los contratos. Y hay algo muy importante que quiero abordar también desde la perspectiva contable. Muchos de nuestros clientes cuando reciben inversión extranjera eh, nos preguntan, dada la diferencia o volatilidad del cambio en Colombia, ¿es posible manejar contabilidad en divisas, es decir, en dólares, en euros? ¿Es posible manejar eso para disminuir y mitigar la diferencia en cambio? Entonces, buenos días para todos los asistentes. Bueno, pues de acuerdo con los puntos que tú planteas, Andrés, pues inicio desde el punto de vista tributario y contable, resumiendo un poco de cuál sería la mejor decisión respecto de una decisión al establecer un vehículo de inversión. Esto básicamente, el objeto dependerá de la finalidad y el objeto mismo del vehículo de inversión. En materia fiscal y contable, pues debe establecerse y analizarse cuáles serán los efectos en cumplimiento de las obligaciones que resulten de alguna manera importantes para considerar el propósito de permanencia de la inversión. En tal caso, si estuviéramos hablando de inversiones de corto plazo, tal vez podríamos pensar establecer un vehículo mediante un contrato de colaboración, como nos lo anunciaba Felipe, respecto a que básicamente el retorno de la inversión pues no se considera de largo plazo. Si por el contrario el propósito es de largo plazo, podríamos eventualmente constituir, en el caso de una sociedad extranjera, una sucursal en Colombia, o dependiendo pues básicamente de la condición propiamente del proyecto, podríamos también estar pensando en constituir un tipo societario como una SAS. Estos elementos, pues al final de alguna manera atenderían efectivamente a que el nivel de ejecución del proyecto, considerando que el plazo de la inversión es de largo plazo, consideraría que sean los elementos de alguna manera más convenientes para establecer efectivamente esta condición frente a la pretensión del vehículo a desarrollar. Por otro lado, respecto a la diferencia que podría existir tal vez de pronto entre un establecimiento permanente u otro vehículo de inversión existente, desde un punto de vista general, yo considero que no existiría ningún tipo de diferencia, considerando que en cualquiera de estos dos elementos subsisten igualmente obligaciones en materia fiscal y pues efectivamente responsabilidades en el cumplimiento de deberes formales frente a efectivamente llevar contabilidad. Esto por digamos, desde este punto de vista. Ahora, desde el elemento que tú me preguntabas sobre si se podría manejar una contabilidad en divisas, desde mi perspectiva, se puede. ¿Por qué consideramos que se puede hacer? Porque, pues, en primer lugar, Colombia, bajo la adopción de estándares de información financiera internacional, pues, básicamente las normas contables determinan
que se debe llevar, digamos, de alguna manera, un tipo de unidad de medida para expresar su información financiera y contable y pues efectivamente para llevar los registros. Debemos considerar que, sin embargo, en Colombia, pues para efectos fiscales, debemos aclarar que efectivamente, pues los registros deben llevarse en la moneda funcional del país, que en este caso es Colombia. Sin embargo, la misma norma fiscal de alguna manera prevé o ha determinado que en el caso de que se considere de que el contribuyente pueda llevar contabilidad en una moneda funcional diferente al peso, se debe tener a disposición ante la Administración de Impuestos el detalle de la conversión efectivamente de la información a la moneda funcional al peso colombiano. Entonces, con base pues, en dicho criterio que acabamos de alguna manera de definir, podríamos afirmar que en este procedimiento se puede realizar y se podría llevar efectivamente contabilidad en una divisa distinta al reconocimiento del peso colombiano. Muchas gracias, Mauricio. Me parece súper valioso ese tema de la contabilidad en divisas. Tendría que analizarse caso a caso, porque la pregunta que uno surge es, bueno, pero si mis clientes son colombianos, ellos me pagan en pesos, ahí podría generarse diferencia en cambio. Creo que hay un buen escenario para analizar, pero el hecho de que yo pueda llevar contabilidad en una divisa o en una moneda diferente al peso ya facilita, abre la puerta para un entendimiento mejor. Yo quiero abordar esto desde otra perspectiva, que es la laboral y la migratoria. Muchas de las empresas que quieren invertir en Colombia o que ven negocio o potencial en Colombia, muchas veces lo quieren hacer de una manera muy simple y envían agentes de negocios, envían personas a gestionar el negocio sin establecer un tipo de manera formal de hacerlo. Desde el punto de vista laboral y migratorio, ¿qué necesito yo para desarrollar un negocio en Colombia? Un contrato de prestación de servicios. ¿Cómo nos puede ayudar a eso? Muy buenos días a todos, buenos días a los panelistas y a los asistentes. Bueno, Andrés, antes de responder la pregunta, pues adicionando un poco a la pregunta que le hacías a Mauricio, en temas laborales, por ejemplo, es muy importante el pacto de moneda extranjera, se puede hacer en los contratos de trabajo, pero siempre se debe hacer el pago en pesos colombianos. Obviamente se pacta la TRM que se quiere tomar en ese respectivo contrato, pero siempre va a ser en pesos colombianos. Respondiendo a tu pregunta, Andrés, los extranjeros deben tener permiso para poder desarrollar cualquier actividad de trabajo en Colombia, ya sea a través de un contrato de trabajo, de un contrato de prestación de servicios o a través de cualquier otro contrato. Como vimos con Felipe, hay varios vehículos que permiten obviamente a las compañías poder moverse en Colombia, y también en materia migratoria encontramos, por ejemplo, respecto a la agencia comercial, podríamos usar, por ejemplo, una solicitud de visa de negocios, que es muchísimo más flexible y más fácil de obtener que una visa de trabajo. No requiere, evidentemente, un contrato de trabajo formal, no requiere, digamos, que ciertos requisitos adicionales que podría tener la visa de trabajo, y esta visa de negocios lo que va a permitir es ejercer actividades de representación de la compañía en Colombia. En un momento inicial, la compañía puede venir y hacer estas gestiones de negocio. Ahora bien, para los temas, por ejemplo, que son temporales, existe una visa que es muy útil, que no es muy usada, que es la de prestación de servicios temporales, que nos permite esto, tener un contrato de prestación de servicios por un periodo de tiempo no mayor a un año, y que le permite a la persona ejecutar funciones muy técnicas. Esta es muy usada, sobre todo para temas específicos o para temas tecnológicos, cuando se trae un ingeniero, cuando se trae un técnico especializado para cierta área que desarrolla el negocio, este tipo de visas es útil. Por otro lado, y esta es una invitación obviamente a usar, digamos, los convenios internacionales que hace Colombia, es la visa Mercosur, que es Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay tienen la posibilidad de solicitar una visa que se llama Mercosur, que les permite trabajar, les permite estudiar y facilita muchísimo más la entrada a Colombia de los extranjeros de estos países, facilitando, por tanto, la necesidad de tener o no un contrato de trabajo, porque no lo requieren, simplemente se acredita su condición
de extranjero de estos países que mencioné anteriormente. Por otro lado, encontramos una visa que digamos que es un poco complicada a veces por el tema de certificación, pero puede ser muy interesante para inversionistas, que es la visa de inversionistas. En este caso, las personas naturales que se quieran establecer en Colombia y quieran tener una residencia en el país, deben acreditar ante el Banco de la República una inversión aproximada de 590 millones de pesos para poder acceder a esta visa de inversionista. Estas inversiones tienen que ser directas y tienen que ser certificadas por el Banco de la República. Es muy importante tener en cuenta esto al momento de solicitar la visa. En caso de que no se cuente con el capital suficiente para una visa de residente inversionista, existen otras dos opciones que son muy útiles, que son la tipo M de socio y la de adquisición de inmueble. La tipo M de socio es en el momento en el que yo constituyo mi sociedad, hago una inversión dentro de esta sociedad, la inversión tiene que ser aproximadamente de 91 millones de pesos, y esta inversión me va a servir para adquirir mi visa como socio de la sociedad sin necesidad de un contrato de trabajo o incluso sin necesidad de un contrato de prestación de servicios. Y la segunda opción, digamos que alternativa a la visa de inversionista, es la adquisición de un inmueble por más o menos 320 millones de pesos. El extranjero que adquiere un inmueble aquí en Colombia puede acreditar esta adquisición y evidentemente tiene acceso a cualquier tipo de visa. Entonces encontramos varias formas para no tener un contrato de trabajo formal digamos que tengamos que tener siempre este formalismo ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que pueden haber, dependiendo también del vehículo en el que la compañía o el negocio se vaya a mover, podemos tener varias alternativas en este caso. Súper, muchísimas gracias. Creo que ha sido una ilustración bastante amplia sobre cómo desarrollar negocios en Colombia. Cuando nosotros hablamos con los clientes, tenemos una inquietud adicional por parte de ellos y es algo muy importante y es la responsabilidad. Entonces yo quiero ir con Felipe y preguntarle, a la luz de las alternativas de negocio que hablamos en el punto anterior, en materia de responsabilidad, ¿usted cómo ve que el inversionista o el emprendedor está más protegido en los contratos es decir, me refiero a que los efectos nocivos de un negocio puedan afectar el patrimonio de ese inversionista o de ese emprendedor directamente, bien sea a la luz de unos contratos o a la luz de la misma SAS? ¿Cómo se ve eso desde la perspectiva comercial, incluyendo, por ejemplo, demandas de terceros que pudieron resultar afectados en el desarrollo del negocio? Claro, importantísima pregunta para hacer los negocios acá en Colombia. Yo creo que desde un punto de vista comercial legal, vamos a tener que tener en cuenta, por supuesto, el vehículo que hayamos elegido para hacer la inversión. Estamos que siguiendo un poquito esa estructura que planteé en mi primera respuesta, que era contratos al sucursal, me gustaría iniciar con el tema contractual. Yo creo que por regla general y salvo casos muy especiales a los que de pronto me referiré más adelante, la responsabilidad de las partes en materia contractual dependerá propiamente de lo que se pacte en el mismo contrato. Y esto no se debe a otra cosa que la materialización de un principio de autonomía de la voluntad privada que tenemos todas las partes que hagamos negocios a través de un contrato. Siempre sugerimos a nuestros clientes verificar los riesgos no solo previsibles, sino los imprevisibles, que de alguna manera pueda tener cada negocio para que puedan pactarse, regularse, moldearse, como deba quedar de acuerdo pues, a la intención, por supuesto, de las partes antes de iniciar o de firmar el contrato. Ya después, obviamente, nos estaremos enfrentando en instancias o ya sea de mediación, en cámaras de comercio y conciliación, o ya, pues, por supuesto, en temas judiciales. Digamos que cabe resaltar que en instancias judiciales y dependiendo, por supuesto, ya el incumplimiento que se materialice como tal, o inclusive a veces la parte afectada, entrarán a jugar elementos probatorios y en materia de derecho procesal que serán importantísimos
y que vamos a tener que tener en cuenta para entablar la mejor y apropiada defensa de cada una de las partes. Entonces, pues sí se juega con un universo de ítems acá que pues se deberá evaluar en cada momento. Esto en materia general, ¿no? Ahora, para efectos, por ejemplo, del contrato de cuentas en participación que les mencionaba, recuerden que hablábamos de un gestor, que es el que está actuando bajo su propia cuenta y riesgo, responde de manera exclusiva, es el único que se está mostrando frente a los terceros, ¿no? Acá los demás participantes que vendrían siendo los que denominábamos ocultos, no van a responder salvo que por decisión de ellos o por alguna acción propiamente de los ocultos, se den a conocer ante terceros. Ahí en ese caso sí entraría una responsabilidad solidaria que vendrían a compartir con el gestor. Muy importante tener eso en cuenta. Para la agencia comercial, yo creo que vale la pena mencionar una disposición prevista muy específica en el Código de Comercio que establece que cuando el agenciado injustificadamente le termine el contrato a la gente, además de la típica comisión que pagamos en este tipo de contratos, vamos a tener que indemnizar a la gente por el simple hecho de terminarlo sin una razón, digamos, ya sea prevista en el contrato. Esto por parte de los contratos. Ahora tal vez podríamos hablar un poquito más de las sociedades donde pues es más interesante el tema. En cuanto a las sociedades, una de las mayores ventajas es precisamente la responsabilidad, precisamente porque al constituir este vehículo societario, en la mayoría de los casos, yo estoy protegiendo como accionista mi patrimonio hasta el monto de los aportes. ¿Y por qué digo que en la mayoría de los casos? En Colombia tenemos muchos vehículos societarios, pero por ejemplo está, digamos, a título de ejemplo, hay un tipo que se llama las sociedades comanditarias donde la responsabilidad se prevé solidaria y limitada. Entonces, pues es importante tener en cuenta, digamos, qué tipo de sociedad se constituye. Por ejemplo, acá tenemos 3 tipos societarios que estadísticamente son los más utilizados en Colombia. Me gustaría iniciar, por ejemplo, con la sociedad de responsabilidad limitada. Es una sociedad donde la responsabilidad va a ir hasta el monto de los aportes en efecto, teniendo una interesantísima posibilidad de que yo pueda moldear o modificar esta responsabilidad en mis estatutos y pues, no sé, imponiendo de pronto una mayor responsabilidad a un específico socio. Acá, digamos, es importante mencionar que para este tipo de societarios existe una excepción a esta responsabilidad y es cuando se trata, por ejemplo, de obligaciones laborales o fiscales. En otro tipo societario que, por ejemplo, muy utilizado también, la sociedad anónima o la sociedad por acciones simplificada, se responde de la misma manera hasta el fondo, hasta el monto de los aportes, salvo que dicha sociedad, por supuesto, se utilice para defraudar la ley o en perjuicio de terceros. En este caso, se elimina inmediatamente la limitación de la responsabilidad. Es importante tener en cuenta. Creo que todo el punto importante que no podemos dejar pasar al hablar, por supuesto, de responsabilidad en materia societaria, es la que recae sobre los administradores de la sociedad. Llama tu responsabilidad del representante legal, de los miembros de la junta directiva y pues los demás que prevé la ley, considerando por supuesto ese importantísimo papel que juegan estas personas en la sociedad y la confianza que como accionistas se plasman por supuesto en estas personas. En principio, tengamos en cuenta que la responsabilidad de esos administradores es solidaria e ilimitada cuando ya sea por dolo o por culpa, por ejemplo, se ocasionen perjuicios a la sociedad, a los accionistas o a terceros. Acá digamos que la ley sí prevé un método para, digamos, perseguir, por supuesto, este tipo de responsabilidades de los administradores, un proceso que se llama la responsabilidad contra estos y pues es la herramienta jurídica, pues, digamos, para ejercer los derechos. Perdón. En las sucursales la responsabilidad la asume la casa matriz. Partamos de este tema. ¿Y por qué? Aquí se debe tener en cuenta que la sucursal es un establecimiento de comercio carente de personería jurídica y que se quedará con ese único objetivo de desarrollar el objeto social o corporativo de la casa matriz. ¿Y qué me dice esto? La sucursal no es otra cosa entonces que una extensión o prolongación de la casa matriz y por lo tanto será la casa matriz la llamada a responder por estos negocios. Buenísimo. Desde la perspectiva laboral, doctora Di Santo, yo tengo una pregunta ahí. En temas
regulatorios, la responsabilidad laboral no para muchas veces en la sociedad o en el vehículo que estamos utilizando. ¿Cómo se ve la responsabilidad laboral entonces frente a los diferentes vehículos y frente a las posibles demandas que podríamos tener por parte de estas personas que hemos decidido trabajar con ellos? Pues bueno, Andrés, primero que todo, digamos que el vehículo que se utilice o las obligaciones que se adquieran de manera, en materia laboral, pues si se cubren, digamos que todas las prestaciones sociales, se tiene un cumplimiento del 100% de sus obligaciones como empresa, como compañía, si son, digamos que, juiciosos a la hora de procesar, digamos, la información en materia laboral, pues no habría ningún riesgo para los accionistas o para, como mencionaba Felipe, las personas que están detrás de la persona jurídica como personas naturales. ¿En qué momento se generan los riesgos? Y es en el momento en el que de pronto no son obligaciones laborales que se tenían previstas. Por ejemplo, un tema de pensiones, un tema de accidentes de trabajo, un tema de una enfermedad laboral, o riesgos que de pronto no pueden ser previsibles en el momento de ejecutar toda su labor. La compañía no los prevé y esta responsabilidad de pronto puede verse afectado, digamos, que la persona natural que está detrás del vehículo. En materia de laboral, obviamente es recomendable hacer uso siempre de la sociedad para proteger, obviamente, a los inversionistas y a los socios que se encuentran detrás, porque obviamente no van a responder de forma directa con su patrimonio, sino que va a responder esta persona jurídica o el vehículo que se está creando. En materia laboral, sí es posible que los socios respondan de manera solidaria, pero únicamente cuando ese vehículo o esa sociedad se utiliza de mala fe, con fraude, con un abuso de derecho o bajo una simulación. La sociedad, pues en ese modelo, en ese uso inadecuado de la sociedad o del vehículo, pues lo que busca es desconocer derechos laborales y derechos de la seguridad social de los trabajadores, y esa, digamos que evasión o esa mala fe que se pretende de la compañía, pues evidentemente va a descorrer el velo corporativo y van a tener que responder los socios o las personas que se encuentran detrás del vehículo en cuestión. Ahora, es muy importante mencionar que tanto el Código Civil como el Código Sustantivo del Trabajo establecen en temas de liquidación de las sociedades la prelación de créditos de primer orden en materia laboral. Es muy importante tener esto en cuenta en el momento de su liquidación, ya que obviamente los créditos laborales tienen un privilegio justamente por la importancia y el impacto que tienen sobre personas naturales como lo son los trabajadores. Buenísimo, muchísimas gracias. Y vayamos con el doctor Mauricio. ¿Cómo se ve esta responsabilidad contable fiscalmente para los inversionistas y los emprendedores? Bueno, desde el punto de vista contable y tributario, pues la responsabilidad, todos debemos de tener en claro que cualquier vehículo o cualquier tipo de sociedad que se constituya en Colombia, como lo enunciaba Alejandro hace unos minutos, pues efectivamente, dependiendo de la estructura o tipo societario que de alguna manera provenga, pues la responsabilidad de alguna forma desde el punto de vista tributario es total, ¿sí? En ese caso quiere decir que el cumplimiento de las obligaciones tributarias pues debe considerarse que en primera medida recae sobre la entidad jurídica, ¿cierto? Y en tal sentido, pues de alguna forma recaerá solidariamente pues por parte de cada uno de los miembros o cada uno de los socios, gestores o accionistas, según el tipo societario. Y sobre esto, pues, reviene y, pues, de alguna forma subsisten todos los niveles de obligaciones que, digamos, desde el punto de vista tributario, pues, están plenamente establecidos en Colombia. Entonces, aquí es considerar y precisar que efectivamente el cumplimiento de las obligaciones tributarias, pues, hay que efectuarse y ejecutarse en las condiciones como las mismas autoridades de control fiscal designen, no sin antes, pues de alguna manera, pensar y considerar de que quien precisamente desee desarrollar actividades en Colombia, pues debe tener efectivo que
un panorama de alguna manera delimitado de que el cumplimiento debe hacerse con principios de transparencia fiscal en todos los niveles de reporte de información, porque justamente de allí, al tener, digamos, de alguna forma y considerar que la información fluya de forma clara y efectiva, pues efectivamente el cumplimiento de las obligaciones tributarias será acorde a la realidad de las operaciones. Y justamente en este principio de transparencia fiscal, pues lo que se busca es que efectivamente todo esté de alguna forma delineado y esté ajustado a la realidad económica del tipo societario, pero efectivamente al determinar que la obligación se encuentra acorde, pues efectivamente delimitará todas las responsabilidades que efectivamente a nivel de control tributario, como la norma en Colombia hoy lo delimita, pues efectivamente estará asociado bien sea al máximo órgano o efectivamente a los accionistas o partícipes, como lo veíamos con Felipe hace unos momentos, dependiendo efectivamente de la estructura societaria que al final, en términos tributarios, pues no se aleja de alguna manera de los principios que hoy en día en Colombia están contemplados en el panorama del derecho comercial. Muchas gracias, Mauricio. Yo quiero pasar a un tema que es parte de lo que sentimos que necesitan los emprendedores e inversionistas para tener negocio en Colombia. Entonces, Felipe, hoy por hoy, conforme a las circunstancias que tenemos, existen incentivos para generar empresas en Colombia desde el punto de vista legal. ¿Hay algo que nos incentive a crear este tipo de vehículos? Y la pregunta igualmente para Laura, una vez Felipe termine, es, Laura, ¿hay algún incentivo para contratar gente en Colombia para que no sea un contrato de prestación de servicios? ¿Es mejor contratar un extranjero que un colombiano? ¿Cómo se ve el tema ahí? Y ya al final voy con Mauricio sobre este punto. Vale, sí, por supuesto, tenemos varios incentivos actualmente, pero yo creo que ahorita llama la atención precisamente hablar de una ley, de la ley de emprendimiento, que se expidió hace poco en Colombia, precisamente en respuesta a este detrimento que desafortunadamente hemos venido sufriendo como por las consecuencias del COVID en Colombia. Tenemos varios incentivos previstos en la ley, pero resaltan o llaman la atención los siguientes. Por ejemplo, está el tema de las nuevas tarifas que la Cámara de Comercio va a fijar para efectos de el registro, ya sea de nuevos vehículos o de típicos trámites que generan una imposición, una carga impositiva, llamémoslo así, por ejemplo, como es el aumento de capital. Pasan a ser ahora del 0,1% al 0,2%, dependiendo pues del trámite que se vaya a realizar. Entonces esto es una disminución importantísima porque antes oscilaba casi hasta el 0,7%. ¿Qué otro tema? Se exoneran en este momento a las microempresas del pago del registro sanitario ante el INVIMA. Esto también resulta muy interesante y con un interesantísimo impacto económico para las compañías. Para la financiación de microempresas a través de esta ley se dio una instrucción al Ministerio de Comercio, a la Superfinanciera y también a la Superintendencia de Economía Solidaria para que se desarrollen estos planes o programas, inclusive hasta proyectos para la profundización de microcréditos como mecanismo de creación, de formalización y de generación de empleo. Entonces esto también yo creo que va a impulsar mucho el inicio de proyectos e inversiones en Colombia. ¿Qué otra cosa? Esta ley promueve la implementación de un sistema regulatorio que facilite la creación de modelos de negocio que impulsen tecnologías y proyectos de innovación de alto valor agregado. Entonces, pues acá las tecnologías van a jugar un papel importantísimo en este inicio de inversiones y renovación comercial, por supuesto. Respecto a la contratación con el Estado, hablando, por ejemplo, en los casos de las contrataciones de mínima cuantía, se van a preferir a las MIPYMES con puntajes adicionales y requisitos diferenciales frente a otro tipo de compañías. También se creaban una serie de directrices para este tipo de sociedades que van a facilitar el cumplimiento contractual. Entonces, estarán, por supuesto, llamadas a jugar un papel importantísimo en
las MIPYMES en la contratación estatal. También en materia de contratación estatal y oferta pública por parte con el Estado. Digamos, si existiera un empate entre las sociedades que se presentaron, se va a preferir al oferente que acredite que por lo menos tiene el 25% de sus proveedores MIPYMES. Entonces, también acá por ese lado vemos unos incentivos. Se hicieron unos cambios importantes en materia de causal de disolución de sociedades y sucursales. Digamos que sí se pelea, o sea, hay diferentes interpretaciones frente a si esto se ve o no como un beneficio. Creemos nosotros que sí, digamos, antes de la entrada en vigencia de la ley de emprendimiento se contemplaba como causal de disolución las pérdidas que redujeran el patrimonio neto de la compañía por debajo del 50% del capital. Ahora la nueva ley establece que las compañías entrarán en causal de disolución cuando se verifique razonablemente que el incumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha al final de cada ejercicio, o cuando del análisis de los estados financieros de la empresa se pueda establecer el deterioro patrimonial o riesgos de insolvencia. Entonces, ¿qué significa esto? Para no entrar, digamos, un poco en estos detalles, un poco más técnicos. Básicamente, de pasar de una ecuación completamente rígida que me daba el resultado de si era o no insolvente, paso a tener unos elementos un poco más subjetivos, y por supuesto se me da una potestad a mí para determinar si en efecto entro o no entro en causal de disolución. Esto hablando en materia de ley de emprendimiento. Hay otro tema que me parece muy interesante y que poco se hablaba en estos días, que es la inversión a través del crowdfunding. Este tema de crowdfunding es una red de financiación colectiva que se desarrolla a través de plataformas tecnológicas. Esta red inicialmente permite a particulares o pequeñas o medianas empresas que inviertan en proyectos de alto contenido tecnológico en la innovación. Entonces, bueno, ustedes dirán, pues esto no es otra cosa que una bolsa, prácticamente lo que hace la bolsa de valores. Y acá viene un tema, una limitación, una desafortunada limitación para las sociedades por acciones simplificadas, que es una de las sociedades más incorporadas acá en Colombia, y es su imposibilidad de negociar valores en el mercado público. Yo creo que es por esto que la principal ventaja del crowdfunding es que la SAS no va a tener la obligación de registrarse en el Registro Nacional de Valores, y por lo tanto los empresarios no adquieren esa calidad de emisores sino receptores de inversión. Se crearon, por supuesto, entonces estándares que permiten a las SAS acceder a la financiación de sus proyectos por medio de la emisión de deuda o de capital, hasta un tope altísimo que puede ser hasta 58.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, creo que esto va a incentivar muchísimo a las sociedades SAS, que como lo decía, es el vehículo más utilizado en este momento. Yo creo que en este sentido también es importante decir que la emisión de la que hablaba hace un momento no es tenida como una oferta pública propiamente dicha de valores, y en este caso la típica vigilancia que vemos por parte de la Superintendencia Financiera a estos emisores, pues ya no va a recaer, por supuesto, en el receptor de la inversión, sino específicamente en el administrador de esa plataforma tecnológica, que es el que nos va a permitir, pues, invertir en esas SAS que también se postulen. Entonces, llama mucho la atención y por supuesto, cualquier duda estaremos muy atentos a resolverlas. Estás en mute, Andrés, pero... Perdón. Laura, ¿qué nos dices? Pues relacionado con el tema que viene hablando Felipe, digamos que para mí en materia laboral existe una herramienta interesante que es parecida al crowdfunding, pero es más un tema de asociación entre las personas que tienen, digamos, diferentes elementos o diferentes especialidades y generan empresa a partir de esa unión. No es un tema de financiamiento, sino es un tema de unión entre las partes. Digamos que el objetivo es unir trabajo más que dinero en ese sentido. Por otro lado, respecto de las ventajas o los beneficios que se crean en el país o que hay en el país para poder incentivar en materia laboral, digamos que negocios, por mi lado es un poco negro el panorama, sobre todo con la última ley que se expidió respecto a la jornada, de la disminución de jornada de trabajo, que pasó de 48 horas a 42 horas, la cual va a ser, digamos, implementada de manera paulatina por el gobierno. Cada 2 años se van a disminuir
una cantidad de horas determinadas y digamos que no se disminuye en este caso en proporción el salario mínimo, sino que se mantendrá obviamente el mismo salario, pero con un número menor de horas, lo que va a implicar que los empresarios tengan, digamos que recurrir a una flexibilidad y a repensar un poco el negocio en temas de eficiencia, en temas de productividad, y va a ser seguramente un reto bastante duro para los empresarios, sobre todo por el tema de horas extras y pagos y recargos que se pueden generar con este tipo de cambios que para mí en materia laboral, digamos que han desincentivado más bien la inversión en Colombia. Adicionalmente encontramos que no hay en Colombia un límite para que se traigan extranjeros o se importen extranjeros. Considero que no es un tema de que me sale más barato en este momento, porque cuesta, incluso creo que el extranjero puede costar un poco más porque puede llegar a tener su contrato en el extranjero y uno aquí en Colombia, y pues obviamente todo el proceso de visa genera un costo adicional. Entonces digamos que de ese no es una diferencia abismal, digamos que entre un incentivo para contratar mano de obra local o extranjera. Obviamente la especialidad va a tener que tenerse en cuenta, las cargas, digamos que en materia laboral obviamente van a ser las mismas para extranjeros o para nacionales, entonces ahí digamos que no hay una diferencia radical. Digamos que lo positivo para mí en materia laboral, si lo vemos desde un punto de vista de negocios o emprendimientos, puede llegar a ser que les está dando desde el punto de vista corporativo unos incentivos a los empresarios que son jóvenes. Incluso se ha buscado en este último año o en el pasado, no estoy muy segura, creo que fue en este año, la contratación de jóvenes de menos de 25 años, oportunidades para, digamos que, eliminar o disminuir los temas de informalidad en el país. Entonces, digamos que esas pequeñas acciones que buscan disminuir la informalidad en el país pueden llegar a ser, digamos que, pequeños rasgos de luz de pronto para el tema laboral. Perfecto, muchas gracias. Y vamos al doctor Mauricio para cerrar esta tanda ya de preguntas. Mauricio, ¿existen incentivos hoy por hoy en Colombia para desarrollar nuevos negocios desde el punto de vista tributario? Bueno, efectivamente sí existen. Tenemos una serie de incentivos tributarios para nuevos emprendedores o nuevos proyectos, pero pues digamos antes de entrar como a describirlos, debemos considerar que en este momento pues se está tramitando una reforma tributaria, del cual pues no sabemos si de los elementos que vamos a hablar en este momento pues se mantengan. Entonces tendríamos que esperar de alguna manera las condiciones. Hablaremos efectivamente de los incentivos que en este momento se encuentran vigentes para que pueda de alguna forma vincular proyectos para nuevos emprendedores, y efectivamente está el de las empresas de economía naranja. Aquí pues efectivamente están aquellas actividades como de alguna manera en los que tiene que ver con actividades de edición de libros, edición de programas de informática, desarrollo de software, actividades de producción de películas y cinematográficas, y otro número de algunas actividades que de alguna manera han sido pues efectivamente definidas previamente por la ley. Aquí hay un beneficio tributario que vale la pena mencionar, es un beneficio asociado en materia de impuesto de renta, el cual pues de alguna manera beneficia una extensión del impuesto por un término aproximado de 7 años. Y otro de los beneficios puede ser también de igual forma el de la deducción en materia de este mismo impuesto, una deducción del 165% del valor que se invierta o se done en proyectos de economía naranja. Y efectivamente, pues estos proyectos deben estar establecidos para proyectos que generen un ingreso anual para el desarrollo de estas actividades de aproximadamente 80.000 UETs. Estos son aproximadamente 2.700 millones de pesos colombianos. Y pues estos al final pues prevén una limitación en donde pues la misma norma prevé que quienes excedan pues esta suma no podría aplicar los beneficios aquí descritos por la norma tributaria,
pero además pues esto implica que deben estar inscritos efectivamente como contribuyentes del impuesto de renta. Adicionalmente, pues debemos considerar que para quienes deseen emprender o desarrollar nuevos negocios en Colombia, pues en el ordenamiento tributario también sobrevienen algunos elementos adicionales como el del descuento del IVA en un 100% para la adquisición de bienes de capital, el descuento tributario, el 100% del gravamen del impuesto de industria y comercio, beneficios también asociados a exclusión de IVA para servicios de software y educación virtual, que eso tiene que ver más o menos con contenidos de animación virtual, videojuegos, edición y producción de videos, entre otros. Entre esto, pues efectivamente, pues estos requisitos, en el caso de lo que tiene que ver con en economía naranja, pues efectivamente viene algo muy importante también, digamos, complementando un poco lo que nos mencionaba efectivamente desde el punto de vista laboral. Hay un elemento, digamos, que de alguna manera personal veo muy positivo, es que estos proyectos también, pues, deben cumplir con un procedimiento de generación de empleo de mínimo 3 oportunidades de empleo, que efectivamente, pues, estos nuevos proyectos deben tener como domicilio principal a Colombia, pero algo muy importante, dentro de estos requisitos, pues, efectivamente, estos proyectos que tengan un objeto social y exclusivo respecto del proyecto de inversión previamente aprobado por el Comité de Economía Naranja y por el Ministerio de Cultura. Esto de alguna forma sobreviene que tiene un beneficio especial de exención aproximadamente por un término de 3 años, ¿sí? Sin embargo, es importante resaltar que esta exención, pues efectivamente no trae beneficios adicionales en materia de impuesto de renta a los anteriormente mencionados. Ahora, como para complementar, finalmente están los nuevos proyectos de sector agropecuario, el cual pues también tiene una exención de impuesto de renta por 10 años, siempre y cuando pues efectivamente estos tipos de proyectos de empresas generen como mínimo 10 opciones de empleo que cumplan efectivamente con todos los requisitos de inversión, los cuales pues efectivamente deben ser aproximadamente 25.000 UETs en un plazo máximo de 6 años, y pues que efectivamente esté aprobado también por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de que haya una destinación específica del capital aportado en el cual se desarrollará y será pues de alguna manera invertido en la productividad del sector agrario para efectivamente el desarrollo de la economía del país. Entonces, básicamente estos serían como ya por el corto tiempo los incentivos que podríamos de alguna forma definir, Andrés, respecto a la pregunta que me planteabas. Pues muchas gracias a Mauricio, a Laura y a Felipe por este tiempo y espacio dedicado a hablar de estos temas. Creo que lo que nos queda claro después de este seminario o de este conversatorio mejor es que existen variadas y múltiples alternativas para desarrollar negocios en Colombia con múltiples beneficios, muchas cargas y que pueden o no tener responsabilidad en quien lo ejecuta. Yo quisiera dar la palabra a Daniela, nuevamente dando las gracias a ella y a la Cámara por el apoyo en este evento, y no sé si existe alguna pregunta por parte de los asistentes o de la misma Daniela. Bueno, pues Andrés, no, por ahora no tenemos preguntas. Yo les quiero pues repetir a las personas que están conectadas que esta sesión está siendo grabada y la encontrarán próximamente en nuestra página web, que es www.france-mediocolombia.com. De igual manera, si necesitan los datos de alguno de nuestros expertos, nos pueden contactar directamente a la cámara, o si por ahí está María Jimena y me los puede, por favor, pasar por el chat para que los participantes puedan tener acceso, sería pues súper interesante. No olviden pues que estas sesiones las encuentran, igual que las sesiones pasadas, en nuestra parte de retrospectivas de la página de la Cámara. Y pues si tienen preguntas, adelante, están todos los espacios abiertos. Creería que no hay más preguntas por ahora. Sí, bueno, creo que quedó muy claro. Bueno, si me permiten, ya les voy a pasar entonces por el chat el contacto, si está bien. ¿El tuyo, Andrés? Sí, sin ningún problema. Para que pues cualquier cosa te puedan contactar directamente y pues ya tú los
dirijas a las personas pues expertas según la solicitud. Ya un segundo, acá estoy encontrando tu correo. Listo, acá ya lo estoy poniendo en el chat, cualquier cosa. Perfecto. Pues muchas gracias a todos nuevamente. Listo, y también está... Listo. Ahí les puse el contacto y el correo de comunicaciones también, en dado caso pues de MASA, si lo necesitan. Bueno. Bueno, no siendo más, nuevamente muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por su tiempo. Fue una charla muy enriquecedora y espero también que le haya servido mucho pues a todos nuestros espectadores. Cualquier cosa, pues estamos aquí pendientes de lo que necesiten y espero que tengan un feliz día. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego.